Vamos a indagar un poquito en la historia, ¿no? A través de, cada 1 de mayo, y le damos la bienvenida a Adrián Pinatelli, periodista, divulgador de temas históricos. Adrián, bienvenido. Aquí estamos Damiana y Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Feliz Día del Trabajador para ambos. Bueno, feliz día para vos también, Adrián. Bueno, y un poquito era hablar de lo que es el 1 de mayo a través de la historia argentina, sobre todo, ¿no? Sí, el 1 de mayo, acá la primera vez que se conmemoró, porque no es un festejo, porque el 1 de mayo es la fecha elegida por los trabajadores para reclamar por las reivindicaciones laborales, que entonces no existían. No había leyes laborales. La primera vez que se conmemora acá en el país fue en 1890. Mirá vos, bueno, hace ya tanto tiempo transcurrido, ¿no? Y tal vez hoy seguimos reclamando cosas, no sé si las mismas, pero algunas parecidas, ¿no? Y sí, se avanzó un poco, es verdad, se avanzó. En la época que estoy hablando yo, no había horario de trabajo. La frase, por ejemplo, de sol a sol, que es real, ¿no? Claro, trabajo esa Damián, esa es la del campo. Claro, la del campo, claro. El trabajo la del campo, el peón del campo era el peor porque empezaba a trabajar cuando salía el sol y terminaba de trabajar al atardecer. Sí, tal vez en esa época trabajaban para grandes terratenientes, ¿no? Y bueno, después hubo una posibilidad a través de la época del peronismo, de Perón, de para algunos chacareros poder comprar sus hectáreas, su campo chico y trabajarlo para su propio bolsillo, ¿no? No, claro, sí. Recién la primera legislación laboral para los peones del campo salió en 1944. Increíble. Ustedes fíjense todo el tiempo que pasó. Hasta entonces el trabajador del campo estaba sujeto a todo tipo de arbitrariedades que se les puede ocurrir de parte de la patronal. No solamente el peón, sino también todo el núcleo familiar del peón que también trabajaba en el campo de la Pardés, ¿no? Sí, claro. Y además se les permitía tener 1 o 2 animales, no más que eso, para consumo propio y hasta ahí, ¿eh? Sí. Era condiciones, la verdad, bastante explotadoras, digamos así. Pero en lo que pasaba en la ciudad, lo que ocurría en la ciudad, era que por 1880, 1885, comenzaron los trabajadores a nuclearse en los primeros sindicatos. Gracias a la influencia de la inmigración, que los inmigrantes europeos trajeron las ideas sociales en boga en aquel momento del viejo mundo. Entonces, así fue como se empezaron a nuclear a través de organizaciones socialistas y anarquistas, fundamentalmente. ¿Y qué pasó en ese primer día de 1890? Y pasó que pedían fundamentalmente la jornada de 8 horas de trabajo y las condiciones de mejoras de trabajo. Pedían el descanso dominical. Se trabajaba de lunes a lunes. No existían los sábados o los domingos. Los menores de 14 años trabajaban. Las mujeres trabajaban. Las mujeres embarazadas también trabajaban. También, sí. Y las mujeres que cumplían los mismos trabajos que los hombres ganaban menos por ser mujeres. Reclamaban por mejoras en la salubridad en las fábricas y en los talleres, donde no solo el ambiente era contaminante, estaba contaminada el agua que les daban para consumir. Las peores condiciones las tenían
estaba todo por hacer. Sí. Recién en 1935 salió la ley de la silla. ¿Qué es la ley de la silla? Ajá. ¿Qué es la ley de la silla? Los trabajadores que trabajaban en talleres o en comercios lo tenían que hacer parados, no podían sentarse. Pero eso era una esclavitud total, ¿no? Qué época difícil y dura para el trabajador. Fue un proyecto de Alfredo Palacio de 1907 que recién se aprobó en 1935. Como eso, el aguinaldo fueron saliendo en 1929, fue saliendo el sábado inglés. Primero salió el descanso, primero salió el descanso dominical, que el domingo no se trabajaba. Sí. Después el sábado inglés, que era que se trabajaba hasta el sábado a la 1 de la tarde. Qué increíble, ¿no, Adrián? Digo, y cuántas cosas y cuánta gente ha quedado en el medio, ¿no? Porque también se me viene a la mente lo que fue la Patagonia trágica, ¿no? Lo que ocurrió en 1921, 1922, también con trabajadores rurales, ¿no? Sí, claro, la Patagonia, lo que ocurrió, por ejemplo, en las manifestaciones, porque el 1 de mayo de 1890 que hubo esa primera reunión en el Prado Español, que era un predio que es muy grande, que estaba en el barrio de La Recoleta, sobre Avenida Quintana. Sí. La Recoleta no es lo que conocemos hoy, sino era un barrio que de noche no se podía transitar porque era muy inseguro. Después vinieron otros 1 de mayo más violentos. El 1 de mayo de 1909 fue particularmente violento, donde reprimió la policía y estuvo a cargo del coronel Ramón Falcón. Y hay una calle en Flores de Ramón Falcón, Hay una calle que se llama Ramón Falcón. Exactamente, ahí nomás de la estación. Y ahí fue como los manifestantes dieron inicio a esta Semana Roja, ¿puede ser? Esa fue la famosa llamada Semana Roja porque tanto socialistas, anarquistas como la policía, todos llevaban adelante acciones violentas, unos y otros. Y lo que pasa es que las represiones eran terribles, porque se decretaba el estado de sitio y la autoridad tenía manos libres para reprimir estas marchas. Terminaban con la muerte siempre de varios de muchos trabajadores. La muerte de los trabajadores en Plaza Lorea, lo que es en la Plaza del Congreso, ese 1 de mayo de 1909 fue terrible. Hubo huelgas a partir de la represión, fue reprimido el cortejo fúnebre que llevaba a los muertos al cementerio de la Chacarita. Es decir, se vivían tiempos muy violentos. Los anarquistas también hacían atentados por su cuenta. Es decir, el clima social siempre fue muy complicado. Por eso el Estado reaccionó en 1902 sacando la ley de residencia, que era la de expulsar sin juicio previo, expulsar del país sin juicio previo a los inmigrantes extranjeros que considerasen peligrosos. Qué increíble, ¿no? Qué historia. Claro. Sí, los que de pronto eran los que venían con las ideas raras, los sacaban. Claro, y acá en 1910, cuando se tiró la casa por la ventana, cuando fue el centenario de la Revolución de Mayo, hubo muchísimos festejos. Los festejos fueron hechos en el marco de un estado de sitio, porque el gobierno dijo, muchachos, prevengamos posibles disturbios, y decretó el estado de sitio. En 1910 sale la Ley de Defensa Social, que perfecciona la ley de residencia. Recién en 1907 el Estado crea el Departamento Nacional del Trabajo. Hasta entonces no había ninguna institución que regulase la actividad laboral, que protegiese a los trabajadores, que contemple su bienestar, que regulase
regulase la actividad que hicieran, ¿no? Sí. Y bueno, los números que acá tenemos como para apoyarnos son en 1890 se reunieron entre 3.000 y 7.000 acá en Buenos Aires, después la represión policial, como bien decías, del 1 de mayo, que dejó más de 100 heridos y 14 muertos, y después el 1 de mayo de 1910, 70.000, cada vez eran más, ¿no? Sí, cada vez eran más, las marchas eran más grandes. Sí, seguro. El nivel de compromiso de la gente era mayor. Y bueno... se iban ganando derechos, ¿no? Bajo esa consigna y con... No, claro, sí, lamentablemente las 8 el fallecimiento. Claro, en la década del 20 se establecieron acá las 8 horas de trabajo. Lo que pasa es que se establecieron las 8 horas de trabajo y había lugares que no se respetaban. Sí, Adrián, y también digo, es increíble, ¿no? Porque vos hablás de lo que pasó en 1890 y hoy estamos viendo protestas en Chile, protestas en Francia, como que todavía, no sé si todavía no se logra ciertos acuerdos o siempre hay cosas que van como reapareciendo en función de que uno tiene que estar alerta por cuestiones que tal vez parecían ya dirimidas y vuelven, ¿no? Sí, es como que yo creo que el mundo va avanzando en forma tan rápida, que en esa dinámica mucha gente va quedando como en el camino y que no se respetan sus derechos y no se respeta, digamos, al ser humano, ¿no? Sí, increíble. Adrián, bueno, muchísimas gracias por este contacto en este 1 de mayo. Aquellos que quieran leer algo de tu bibliografía o poder consultarte, ¿cómo pueden hacerlo? Y yo escribo habitualmente en Infobae y tengo mi Twitter que es @díasdehistoria, donde voy posteando, si puedo, todos los días, solamente cuestiones de historia. Perfecto. Acá leo algo, bueno, por supuesto, de lo que hablábamos hoy, ¿no? La crónica del primer día del trabajador, también lo que fue Juan Moreira, el Teatro Colón original, qué increíble eso también, ¿eh? Sí, la ciudad está llena de historias muy reveladoras. Bueno, y la hazaña de estos dos caballos criollos que unieron Buenos Aires con Nueva York, que creo que ahora hay un muchacho que está tratando de homenajearlos y hacer el mismo viaje, ¿eh? Claro, pobres caballos, Gato y Mancha, 3 años. No, están ahí en el museo de Luján. De Luján, sí. Claro, están en el museo de Luján, sí. Gato y Mancha es una historia entrañable, la de este suizo que sin saber cabalgar se vino de Europa a Buenos Aires con la idea de unir Buenos Aires con Nueva York. Increíble. Para demostrar la nobleza del caballo criollo. Increíble. Gracias, Adrián, un placer y bueno, estaremos ahí atentos a tu columna en Infobae. Gracias a ustedes por llamar y feliz día. Gracias, igualmente. Así pasaba Adrián Pinatelli, periodista de egresado de la Universidad Nacional de La Plata, sí, y aquellos que lo quieren también consultar, está la columna, como él decía, en Infobae, en esto que fue la crónica del primer día del trabajador celebrado en Buenos Aires en 1890.